Muy bien, ahora vamos a hablar del papel de los medios de comunicación en los procesos electorales. Hay que entender una cuestión importantísima. El entorno social que vive México, pero el mundo también, tiene como uno de sus actores preponderantes o muy relevantes a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son los que permiten que el ciudadano se entere en muchas de las ocasiones sobre el acontecer político. De otra manera, antes en la política, pues se daban los mítines, había asambleas, había eventos donde el ciudadano iba y se enteraba. Conforme las ciudades y las sociedades se han hecho cada vez más numerosas, pues eso es cada vez más difícil. Imaginen que cualquier candidato para una diputación o un candidato para una entidad federativa tuviera que ir casa por casa para decirle a sus posibles votantes pues, cuál es el programa o qué es lo que va a hacer respecto de su agenda política. Es muy complicado. Estamos hablando que en México hay más de 130 millones de habitantes, ¿no? De los cuales más o menos 90 millones son ciudadanos. Entonces, pues es difícil, ¿no? Ir y hablar con 90 millones de ciudadanos. Entonces, los medios de comunicación se convierten en ese vehículo que permite el conocimiento sobre la plataforma o sobre los ejes de acción de los políticos y las políticas. Entonces, podemos hablar de que hay una mediatización de la política. Sin embargo, los medios de comunicación, comprendiendo esto, se vuelven grupos fácticos o actores que sin tener el poder sí ejercen mucho poder. Sin haberlo selecto, tienen capacidad para gestionar en la toma de decisiones por su relevancia. ¿En qué sentido? Durante mucho tiempo los medios de comunicación eran accesorios del gobierno en turno, ¿no? Nada más decían o comentaban lo que el presidente o el partido gobernante pedía que comentaran. Eran un accesorio del poder. Sin embargo, conforme se da un proceso de apertura democrática, los medios se vuelven actores relevantes para difundir las opciones y las plataformas de todos los candidatos. Estos medios pueden y difunden información de los candidatos, pero también de parte negativa o su lado negativo, pueden difundir estereotipos o violentar a las propias candidatas. Entonces, son un actor preponderante de nuestra sociedad porque cada vez los utilizamos más, porque es la manera, es el vehículo con el cual nosotros nos enteramos o nosotros conocemos sobre las plataformas de los candidatos o de los partidos políticos, pero también si estos medios no tienen perspectiva de género, si sus periodistas, sus comunicadores no tienen perspectiva de género, pueden difundir estereotipos o violentar a las propias candidatas o mujeres ejerciendo un cargo. Por ello, entre los acuerdos internacionales, ya les comentaba yo acerca de la conferencia de Beijing, uno de los puntos más importantes busca que la transmisión de información en los medios masivos de comunicación se haga con perspectiva de género y se evite la propagación de estereotipos que denigren a las mujeres, que las sexualicen, que las objetualicen, que las muestren nada más como objetos de placer de los hombres, por ejemplo, o solo por mencionar algunos casos, ¿no? Los medios de comunicación de forma individual o ya los periodistas o de forma colectiva, la propia institución, pueden ser agentes perpetradores de violencia política de género contra las mujeres porque si no tienen cuidado y no tienen esta perspectiva de género, pueden perpetuar tanto estereotipos, denigrar y violentar a las mujeres. Esto es importante porque hemos visto que muchas veces los medios de comunicación, a partir de sus programaciones, pues nos dan a entender ciertos papeles que debe de cumplir la mujer en sociedad, ¿no? Entonces deben de tener esa perspectiva para evitar que haya violencia hacia las mujeres. Ahora, cuando hablamos de medios digitales, estos también han cobrado muchísima relevancia en tiempos recientes. Después de escándalos como el de Cambridge Analytica y el papel que jugó Facebook en la elección presidencial de Estados Unidos cuando Donald Trump compitió contra Hillary Clinton,
los gobiernos en el mundo se percataron del poder que tienen estos nuevos actores en el entorno democrático. ¿Por qué? Porque estos actores, Facebook, Twitter, WhatsApp o cualquier nueva aplicación que se cree, manejan algoritmos y a partir de los algoritmos van viendo pues, cuáles son nuestras preferencias, nuestra ideología política, nuestros gustos y van seleccionando información de acuerdo con esos gustos. Entonces van creando cámaras de eco, solo vemos aquello desde lo cual nosotros estamos de acuerdo, solo discutimos con personas que tienen una perspectiva similar. A esto se le llaman las cámaras de eco, discutimos con personas que tienen la misma ideología política. Pero no solamente eso, crean y manipulan información y van creando fake news para esos públicos que ya saben que van a tener esa ideología. Y eso fue muy dañino en el caso de la elección presidencial de Estados Unidos, sobre todo contra Hillary Clinton, porque difundieron información fake news de que ella tenía información crítica, que ella no era una buena candidata, que ella no había sido una buena secretaria de Estado, y las personas que leyeron esta noticia al final sí se decantaron más por Donald Trump. Y esto salió después de una investigación periodística donde se descubrió el papel que jugó Facebook y esta encuestadora y esta consultora llamada Cambridge Analytica. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que después de esto el propio Mark Zuckerberg tuvo que ir y declarar ante el Congreso de Estados Unidos que ya no iban a participar de esa manera en materia política, pero lo que nosotros podemos darnos cuenta es que el entorno digital y las redes sociodigitales cada vez cobran mayor relevancia. ¿De qué manera se utilizan este entorno digital en materia política? Bueno, pues algunas de las tácticas que se han encontrado que emplean los partidos políticos o los gobiernos en redes sociodigitales es pagar a comentaristas que son pro gobierno, ¿no? Se hackean cuentas, hay propaganda y medios pro gobierno, se crean con este fin específico, se hacen bots políticos, granjas de perfiles creados de forma artificial para apoyar a algún candidato, a algún partido político, o se hacen noticias falsas en elecciones, ¿no? Ahora, si bien este es el entorno que se utiliza de forma general en redes sociodigitales, tiene un efecto mayor cuando a quien se afecta, a quien se crea noticias falsas es a mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por este entorno donde pensamos, culturalmente se ha construido esta idea de que las mujeres no debiéramos estar en la política. Entonces, vemos cómo esta diferencia entre hombres y mujeres sí tiene una consecuencia notoria en el caso de mujeres que son candidatas o están ejerciendo un cargo. Ahora, ¿qué tanto o qué tan importante es Internet y qué tan importantes son las redes sociodigitales en nuestro país y en el mundo? Pues nada más decir que la Asociación de Internet MX dice que 6 de cada 10 personas usuarias consideran que Internet les acerca a los procesos democráticos de México y que a partir del Internet se van a enterar de las plataformas políticas. Además, dicen que el 92% de los usuarios de Internet, que estamos hablando de más de 90 millones de usuarios en nuestro país, afirmó que se iba a informar a partir de Internet de los procesos electorales. Entonces, Internet se vuelve un vehículo y se vuelve un canal muy importante en materia política. Y si en ese entorno, si en ese lugar se están difundiendo noticias falsas y se están difundiendo estereotipos de género, se están difundiendo imágenes que denigran a candidatas, pues nos vamos dando cuenta de la magnitud del problema que tenemos y por qué hablamos de violencia digital y por qué hablamos también de violencia mediática como lugares donde se van a perpetrar estereotipos y donde se van a violentar a las mujeres por su condición de ser mujeres. Muy bien, ahora cuando nosotros hablamos del papel de los medios de comunicación, nosotros notamos que se necesita perspectiva de género. ¿Por qué?
Porque los medios de comunicación van a perpetuar y van a estigmatizar en muchas ocasiones hacia las mujeres o a las mujeres que están siendo candidatas o que ya están ejerciendo un cargo. Entonces, ¿por qué se necesita la perspectiva de género? Pues para evitar que les preguntemos, para evitar que cuando las estemos entrevistando les preguntemos, oye, ¿y cómo cocinas? ¿O cuál es tu platillo favorito? O que las estereotipemos, ay, es que se ve muy bien, ¿no? Esta mujer sí sabe vestirse en espacios públicos, o no ha repetido ningún look en esta semana. Ese tipo de comentarios no vienen al caso porque no tienen nada que ver con su ejercicio en un cargo político, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar en los medios de comunicación con perspectiva de género, y más porque muchos ciudadanos y ciudadanas se informan a partir de lo que sale en los medios de comunicación. Entonces, si los medios tienen perspectiva de género, van a tener un cuidado mayor para evitar que estas nociones, estos prejuicios o estos estereotipos permeen en la sociedad y cómo es que la sociedad considera que deben de ser las mujeres que están ejerciendo un cargo público. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en redes sociodigitales y pensamos en la relevancia que tienen las redes sociodigitales y cómo han sido estos vehículos de conexión y de socialización en nuestro entorno cotidiano, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un espacio de discusión. Efectivamente podemos discutir y dialogar con personas que no necesariamente piensan como nosotros, pero también es un espacio donde permea mucha información que es falsa, donde permean muchos comentarios que ya están pagados por cualquier partido político y que lo que van creando es un enrarecimiento del ambiente. En vez de ser un diálogo entre ciudadanos y ciudadanas, se convierte eso más bien en una discusión o en una pelea que nada más va a exacerbar y nada más va a alterar el ambiente político. Estudios del INEGI, por ejemplo, dicen que la gente entra a Twitter para pelear. Tendríamos que pensar a las redes sociodigitales más allá de eso. O sea, no pensar en estas redes como un espacio de discusión, sino más bien como un espacio de diálogo, y nosotros como ciudadanos y con esta perspectiva de género, pues estar pendientes de en qué momento nosotros encontramos cuando hay alguna noticia, cuando hay alguna discusión, donde están estereotipando a una mujer por ser mujer, donde están violentando a una mujer en un ambiente digital. ¿Por qué? Porque, insisto, no podemos permitir que eso ocurra sin importar el partido político del que sea, porque una vez que se violenta a una mujer, estamos violentando a todo el colectivo de mujeres, y entonces nada más vamos legitimando esta idea de que las mujeres no debiéramos de estar, uno, en el espacio público y dos, en la política. Ahora bien, cuando estamos hablando de los medios de comunicación y de las redes sociodigitales y cuál es el trabajo o cómo están ellos analizando, revisando, dialogando sobre las mujeres, estamos hablando que ahí incluso en este prejuicio, en estos estereotipos, están pensando solo en ciertos tipos de mujeres. Desde una perspectiva interseccional, también lo que hemos revisado y analizado es que mujeres que pertenecen a comunidades o que tienen una adscripción indígena, mujeres que pertenecen a la comunidad LGTB, mujeres que tienen algún tipo de discapacidad física o mujeres que no se enmarcan en esta idea hegemónica de cómo debe de ser una mujer alta, una mujer blanca, una mujer con el cabello rubio, son todavía menos tratadas en los medios, es decir, aparecen todavía menos en los medios o en redes sociodigitales, y cuando aparecen es todavía más frecuente que se les violente por estereotipos que se van incrementando. ¿Qué tipo de estereotipo? Pues los estereotipos que se remarcan en las mujeres, pero además en mujeres que son indígenas.
o en mujeres que tienen algún tipo de preferencia o que pertenecen a la comunidad LGTB o que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que estas violencias incrementan cuando la mujer en cuestión no pertenece a esa noción hegemónica de cómo debiera ser una mujer, es decir, con rasgos occidentales, que sea delgada, que sea alta, y eso pues va a incrementar la violencia, los prejuicios, las discriminaciones y las difamaciones. En muchos de los casos se van a perpetrar muchas violencias asociadas y que no solamente, insisto, son por su condición de mujeres, sino que son mujeres indígenas que pertenecen a la comunidad LGTB o mujeres indígenas que tienen algún tipo de discapacidad, solo por mencionar algunos. Entonces, el papel de los medios ya no solamente es tener una perspectiva de género, sino también es una perspectiva de género interseccional, porque cuando hablamos de candidatas casi siempre pensamos en candidatas que tienen tez blanca en un país donde ese tipo de tez es el de la minoría de la población. ¿Dónde están las otras mujeres? ¿Dónde están las mujeres que no se asemejan a estos estereotipos que muchas veces vienen dados por las películas, por series de televisión o por otras realidades que no se asemejan a la nacional? Y entonces los medios y las redes también debieran de tener una perspectiva de carácter interseccional que analice estos otros fenómenos, que analice y que cuando replique o cuando dé noticias de estos otros sectores de la población femenina, no lo haga con sesgos y no lo haga con estereotipos de raza, de clase o de preferencias sexuales.